Buenas noches, profesores, estudiantes e invitado expositor de lujo, el ingeniero magíster Luis Ricardo Oliva Ramos. Luis Ricardo Oliva Ramos es actualmente el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, entidad que lidera la transformación digital del Estado panameño, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, disminuir la brecha de desigualdad e incrementar la competitividad del país. Cuenta con una maestría en gestión de proyectos con énfasis en administración de empresas, posgrado en formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión y una licenciatura en ingeniería electrónica y telecomunicaciones cursados en la Universidad Tecnológica de Panamá. Sus conocimientos en administración y gerenciamiento de proyectos de inversión y empresarial, desarrollador de proyectos de seguridad en controles fronterizos y proyectos para prevención de accidentes en puertos, minería, forestal, construcción, así como una amplia experiencia en gestión de proyectos gubernamentales e internacionales, le han valido para desempeñarse en el gerenciamiento y gestión de proyectos de inversión, innovación y producción, y como coach de jóvenes en liderazgo, emprendimiento e innovación. Entre algunas de las empresas donde ha elaborado se encuentra Arauco, Chile, Proyecto Regional de USAID para el Comercio y Alianza de Mercados en Centroamérica, APM Maersk y ENA. ENA es la Empresa Nacional de Autopistas. En el 2018, su biografía apareció dentro del libro Un Mundo Lleno de Futuro del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde sobresalió como uno de los 10 casos de éxito de Latinoamérica, basado en tecnología. De igual manera, destacó como ganador de la empresa más innovadora de Panamá, premio ofrecido por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y Senacid. En 2012, y en reconocimiento al emprendedor de mayor impacto en los años 2000, en los 20 años de Senacid, en el 2011, es decir, era el mejor emprendedor de éxito en los 20 años de Senacid. En el 2011, en convocatorias de nuevos emprendimientos en base tecnológica impulsado por Senacid en 2010. Su propuesta
también fue premiado. Luis Ricardo Oliva Ramos también se alzó con el premio de la Ciudad del Saber para el desarrollo de proyectos pilotos innovadores en 2009 y fue ganador del premio de la Unión Europea a la innovación tecnológica en la categoría de nuevos proyectos de tecnología de información y comunicación de Europe Aid en 2008. Con ustedes, el ingeniero Oliva. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por compartir este tiempo con ustedes, a la arquitecta Maite Casas, enormemente agradecidos, a los profesores y estudiantes. La noche de hoy yo quisiera más que darle una ponencia, quisiera que compartiéramos un poco la visión de un ciudadano que hoy está en el gobierno. Muchos sabrán de que no tengo un bagaje político amplio ni tampoco he estado anteriormente dentro del gobierno. Sin embargo, como muchos de los panameños que queremos aportar a nuestro país, hoy nos encontramos laborando en la Autoridad de Innovación. Si ustedes han venido viendo luego de la pandemia del COVID, la Autoridad de Innovación, muchos no la conocían, ha estado trabajando para poder brindar soluciones innovadoras y tecnológicas a todos los panameños, desarrollando cada una de las entidades y apoyando a los ministerios para poder hacer frente a esta pandemia. Este foro tiene un nombre que a nosotros nos agrada mucho porque casualmente tenemos esta semana nuestro evento que se llama Resiliencia Digital. Y casualidad de que este foro también habla de resiliencia, quiero detenerme un poco para hablar de este tema. Porque cuando hablamos de ciudades inteligentes, nos quedamos pensando, oye, ¿Panamá cuándo va a ser una ciudad inteligente? Pero no hemos entrado en la profundidad de por qué necesitamos una ciudad inteligente. No es una moda, no es algo chévere o no es algo que represente un gran estatus social o un gran estatus económico, porque muchas veces se vende todo lo que es infraestructura como si fuera que el país realmente se encuentra en todos sus ciudadanos de una manera económicamente alta. Es una trampa porque muchas veces se le llama la trampa del ingreso medio alto, en donde un país como nosotros tiene un PIB per cápita elevado, pero realmente nos encontramos en uno de los países más desiguales del mundo a causa de que realmente no hemos entendido cuál es la esencia de realmente tener ciudades inteligentes, de realmente entender cuáles son las necesidades del ciudadano. Cuando la profesora Maite hablaba de que realmente es la calidad de vida de los seres humanos lo que vale, entonces tenemos que ponernos a pensar hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. ¿De qué me vale tener una ciudad inteligente si mis ciudadanos realmente no le sacan el provecho o realmente no le han mejorado la calidad de vida? Entonces esa es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Realmente, ¿cuáles son los factores por los cuales una ciudad inteligente nos va a mejorar la calidad de vida? Menos contaminación, llámese ruido ambiental, tráfico, mejora en la disponibilidad de tiempo de todos nosotros, reducción de las distancias, y todo esto conlleva que probablemente podemos ser más eficientes. Y si nosotros somos más eficientes, probablemente necesitamos trabajar menos horas o estar menos horas dedicándole a estar en un tráfico, cosa que se podía dedicar para pasar tiempo con nuestra familia o alguno de nuestros hobbies. Entonces, cuando nosotros entendemos el núcleo de que realmente necesitamos una ciudad inteligente, tenemos que pasar por diversas fases. Entonces, cuando nosotros hablamos y dicen, vamos a hacer una ciudad inteligente aquí en la ciudad de Panamá, realmente yo le digo a la gente, en estos momentos, antes de tener una ciudad inteligente, requerimos una ciudad digital. Y es por eso que nosotros hemos enfocado mucho nuestra campaña, que ustedes pueden ver en las paradas y en todos lugares, de una estrategia que llamamos Panamá Digital. ¿Hacia dónde vamos? A obtener datos. Parte de la presentación y el video que ustedes pudieron observar
hablan de la información que obtienen para poder tomar decisiones. Hoy herramientas utilizadas en el mundo de arquitectura, llámese BIM, ¿realmente qué hacemos cuando utilizamos BIM? Realmente estamos poniendo una gran cantidad de información dentro de un plano. Mientras más información ponemos en ese plano, podemos tomar mejores decisiones y realmente le damos escalabilidad a proyectos porque podemos entender realmente para qué fue concebido y podemos realmente en el futuro diseñar nuevas estrategias para poder maximizar, llámese, los costos, los espacios y las diferentes áreas. No me quiero meter mucho en la parte de arquitectura porque no soy arquitecto, pero realmente cuando hablamos de datos, que es nuestra especialidad, realmente entendemos de que en una pandemia como esta, teniendo la palabra resiliencia, dice, ¿qué es? Es poder, en el momento en que tenemos una crisis, salir adelante y estar preparados. En el momento en el cual COVID llega a Panamá, nosotros tuvimos un gran desafío. Todos pudimos ver cuando los comercios empezaron a poner madera y hierro para cubrir las puertas y ventanas. Y se empezó a sentir un escenario para los que vivimos, bueno, yo estaba muy joven, pero viví la invasión también. Para los que vivieron la invasión, era un ambiente bastante similar y quizás nos llamó la atención ver muchas unidades de la policía en las calles. Pero realmente, ¿qué estaba sucediendo? Estábamos al borde de un problema social a causa de que no podíamos, nuestros ciudadanos, ir a buscar el sustento diario. En ese momento el presidente de la República nos dice, yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó a El Salvador, que para poder solicitar un apoyo del gobierno, las personas tuvieron que hacer largas filas, que entonces era en contra de lo que nosotros le llamábamos el distanciamiento, para poder evitar que se propagara el virus. Entonces ese era un reto muy difícil para nosotros, de que la solución que nosotros tuviéramos que hacer, realmente no podíamos hacer que la gente llenara formularios y que menos se fuera a inscribir. Entonces, lo que nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a que ya habíamos meses anterior sacado la ley 144, en la cual hablábamos de la interoperabilidad de los datos dentro de las instituciones, pudimos identificar por medio del uso de las bases de datos cuáles eran las personas que posiblemente se encontraban en estado de vulnerabilidad, personas que no estaban pagando seguro social porque no estaban trabajando, personas que no habían declarado más de $11,000 en renta, que no tenían ningún subsidio por parte del Estado, personas que en algún momento tampoco tenían pensiones ni jubilaciones. Entonces, esa primera fase era muy importante atenderla. Y también eran en áreas donde era muy difícil poder llevar la ayuda. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a cruzar las bases de datos y nos encontramos con un número de personas que tenían una necesidad inminente. Nosotros obviamente también sacamos las personas que habían reportado que estaban fuera del país residiendo. Sin embargo, los que no estaban residiendo, a nosotros en el algoritmo nos salían como que posiblemente eran personas en vulnerabilidad porque no le veíamos ningún tipo de fuente de ingresos. Sin embargo, sabíamos que como el aeropuerto estaba cerrado, eso no era un inconveniente para poder brindarle este beneficio. En ese momento nosotros liberamos la primera fase del Vale Digital con más de 300,000 personas en un lugar específico en donde se salieron beneficiadas estas personas, porque habíamos entendido con el uso de los datos que teníamos que salir en esas áreas territoriales. Y en efecto lo logramos. Se redujeron las manifestaciones en un 94% luego que liberamos el Vale Digital. Hoy tenemos más de 1.218.495 personas que están recibiendo este beneficio a nivel nacional. Pero los que están recibiendo bolsas de comida y bonos físicos también le llevamos el control. Porque toda esa data realmente es transparencia que nosotros tenemos que brindar hacia los ciudadanos, que es parte de lo que es la resiliencia. Entonces, cuando empezamos a hablar de ciudades inteligentes, de datos, de innovación, planificación, necesitamos algunos componentes. ¿Componentes como cuáles? Comunicaciones. Necesitamos internet. Y eso es una de las metas de este gobierno. Necesitábamos realmente
poder tener medios de información de pago para establecer una economía digital. Hoy ustedes pueden ver que hasta las abarroterías pueden recibir el vale digital y ahora le pueden transferir y pagarle a una distribuidora con ese vale digital, sin la necesidad de tener un dinero físico. Entonces, parte de esto, ustedes empiezan a encontrar de que bajo el uso de los datos y teniendo un ciudadano digital, empieza a demandar más recursos digitales. Y es por eso que a medida que fuimos liberando las diferentes soluciones, llámese la doctora Rosa, fuimos el primer país del mundo que utilizó un bot de WhatsApp para atender la crisis del coronavirus. Pero mucha gente desconoce qué había detrás de esa doctora Rosa, que era un bot de WhatsApp. Realmente detrás de eso había un grupo reducido de doctores, 20 doctores que han atendido más de 200.000 personas. ¿Cómo 20 doctores pueden atender 200.000 personas? Por el uso de los datos. Nosotros en las 4 preguntas que te hacía en el algoritmo podíamos identificar si esa persona tenía síntomas con alto nivel de probabilidades de que tuvieran COVID-19. Pero más aún, con la data que nosotros ya habíamos hecho por convenio con el Tribunal Electoral, podíamos saber la edad, sexo, toda la información del paciente y podíamos cruzarlas con las bases de datos del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, lo que nos permitía entonces entender que esa persona tenía factores de riesgo compatibles con personas que habían sufrido el COVID-19 de una manera mortal o grave. Entonces el algoritmo lo que hacía era priorizar a las personas que había que llamar primero para poder atenderlas. Y una vez se tenía la capacidad a través del centro de operaciones de comunicar a los estamentos de salud para que le enviaran un equipo de respuesta rápida, una ambulancia a las personas. De igual manera, se estipulaba qué personas debían ir a los hoteles. Sabíamos cuántas camas habían disponibles en los hoteles. Entonces, esto es parte de lo que tenemos en la parte de salud. Pero en educación no nos podemos quedar atrás. Nosotros, en el último estudio de la OCDE, Panamá escaló 2 peldaños solamente en los meses de la pandemia, alcanzando el nivel promedio de los países de la OCDE en cuanto a sistemas de teleeducación. Es un hito para nuestro país que nosotros hayamos en tan corto periodo de tiempo alcanzado estos países. ¿Pero por qué? Porque ya veníamos trabajando un acuerdo con Microsoft que nos permitió brindarle 700.000 licencias de Microsoft Teams gratis a los estudiantes. Porque también habíamos trabajado una plataforma hecha por panameños con propiedad intelectual llamada Esther para los estudiantes que van para la universidad. Hoy en día nos sentimos orgullosos porque si bien esto es solo el inicio, realmente todas estas transformaciones digitales han llegado para quedarse y realmente son la punta de lanza hacia una ciudad digital, hacia un país digital que va a llegar entonces a ser una ciudad inteligente. Y ahí es donde quería entonces llegar. Digo, ok, ahora que tenemos datos, ¿cómo lo hacemos inteligente? ¿A qué le llamamos inteligencia? Inteligencia realmente es el uso de los datos para realmente que se tomen decisiones y que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Y entonces empezamos a incorporar, como dijo la profesora, lo que son las TICs. Y cuando hablamos de las TICs, realmente se nos viene a la cabeza IoT, ¿no? El Internet de las Cosas. Y se nos viene a la cabeza el 5G, ¿no? La siguiente generación de celular. Pero realmente, ¿hacia dónde va el 5G y el Internet de las Cosas? Realmente van hacia que cada día todo lo que nos rodea va a tener la capacidad de conectarse. Y nosotros como seres humanos vamos a tener la capacidad de administrarlo para poder utilizar eso en beneficio de nosotros. Correcto. Realmente es hacia allá donde nosotros vamos a ir. Una ciudad inteligente puede planificarse, puede tener realmente en el momento en que se identifique una colisión o que se identifique una ruptura, ya sea de una tubería de agua, poder tomar decisiones en vivo. Y realmente es lo que nosotros hemos venido trabajando a través de la oficina del 311 que también administramos nosotros. Nosotros realmente obtenemos todas las denuncias ciudadanas de las tuberías rotas, de temas de lugares donde donde no han hecho la recolección de desechos, y realmente empezamos a armar soluciones
haciendo nuestros pininos. En estos días vimos que el Ministerio de Obras Públicas tenía un proyecto para iniciar a hacer una construcción de una calle. Y realmente habíamos identificado de que el IDAN también tenía el hecho de que iba a hacer el cambio de una tubería. Imagínense lo terrible que iba a ser para nuestra ciudad de que tiráramos una calle y que a los meses el IDAN la rompiera para tirar una tubería. Y entonces ahí es donde entramos en el último punto. ¿Cómo obtenemos más información? Hace un par de semanas, quizás mucha gente tomó en broma el hecho de que nosotros enviamos 3 estudiantes a Argentina. Hicimos un acuerdo con la Agencia Espacial Argentina, en donde agarramos estudiantes de diferentes ramas, desde oceanógrafos, ingenieros ambientales, ingenieros electrónicos en sistemas, de diferentes biólogos, de diferentes ramas, porque realmente nosotros tenemos que tener una soberanía de datos. Hoy en día tomamos información de fotos y de imágenes de satélite que probablemente tienen hasta 3 meses de vencido. Y realmente no podemos identificar si hubo una tala en alguna parte de nuestro país. O no sabemos si las políticas que estamos implementando para reforestar diferentes áreas realmente están haciendo algún tipo de cambio en el ecosistema. Y es el motivo por el cual entonces estamos trabajando en esa estrategia que sabemos que en el mediano tiempo vamos a poder empezar a tener el uso de estos datos para la toma de decisiones y empezar a tener lo que se llama una ciudad inteligente. En estos momentos nos encontramos haciendo y sentando las bases para ese futuro, y a nuestra generación es la que le corresponde llevar hacia allá. Nunca sin perder de vista de que hay algo que se llama la equidad, que es una de las cosas más importantes que nuestra generación tiene que hacer. Y número 2, reducir la brecha, la desigualdad, porque toda esta tecnología realmente lo que nos va a ayudar a identificar es poder saber qué lugares están en pobreza multidimensional y cuáles son las políticas que debemos implementar para que todos los panameños gocemos de una equidad no solamente social, económica, sino también de calidad de vida, porque no solo todo es trabajar y no solo es realmente tener que vivir para poder subsistir, sino también es importante que se empiecen a desarrollar las habilidades creativas, de que empecemos a interactuar con la naturaleza y sobre todo que realmente empecemos a tener mejor convivencia entre nosotros los seres humanos. Muchas gracias. Excelente, ingeniero, su presentación, y le agradecemos muchísimo porque realmente mucha de esa información, muchos no la conocemos, y toda la capacidad que tiene la IG y las proyecciones que tiene para nuestro país definitivamente. Bueno, ahora nos quedan unos minutitos solamente porque nos hemos extendido un poco para preguntas. Si alguno de ustedes jóvenes tiene alguna pregunta que quiere hacer para que le aclaremos o algún comentario, etcétera, por favor indican. Profesora. Sí. A ver. Jonathan. Nelson. Dale. Profesor Álvarez. A ver, vamos a empezar con Nelson, ¿sí? Okay. Sí, buenas noches, licenciado Bolívar. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si usted tiene la capacidad o el gobierno, pues más que nada, por todo lo que nos ha hablado, lo que nos ha dicho, hay cosas que desconocíamos, ¿no? Todo en este país se ve por el presupuesto. Porque muchas veces decimos vamos a hacer, o los gobiernos dicen van a hacer, pero las instituciones como la suya, que tienen a lo mejor un buen futuro o algo que nos puede servir a los ciudadanos para progresar, pero siempre el obstáculo es el presupuesto. ¿Qué va a hacer o qué puede hacer usted desde su punto de vista para que tenga más presupuesto o no le quiten ni le resten el presupuesto que tiene? Es una excelente pregunta, profesora. La verdad es que está muy al tanto de la situación, ¿no? Mira, no te puedo mentir que ese es el mayor obstáculo que tenemos y no necesariamente es un problema
de ahora, sino que realmente en los últimos años hemos tenido, desde que entramos al gobierno, una contención del gasto donde nos han reducido el presupuesto. Pero una de las cosas que nosotros planteamos es que muchas veces el Estado está diseñado para contratar todo. Nosotros antes contratábamos quien nos hacía los software, que nos contrataban, y realmente entendemos de que tiene que haber un equilibrio. Porque yo les digo muchas veces a la gente, oye, imagínate, nosotros subcontratáramos a la policía. ¿Por qué no? O sea, un día agarramos y decimos que vamos a la policía, vamos a subcontratarla y vamos a tener agencias de seguridad privada que protejan a los ciudadanos. No todo se puede subcontratar. Y parte de lo que nosotros hemos venido haciendo en la autoridad es tener a un board de directores y un equipo de trabajo que tenga la capacidad de poder desarrollar cosas in-house, que podamos desarrollarlas localmente. Gran parte de los desarrollos que yo les he hablado se hicieron locales en la autoridad. Nosotros hemos tenido la oportunidad, y el señor presidente nos ha brindado, la verdad es que la confianza de repatriar panameños que realmente habían salido becados del país y que no habían tenido la oportunidad de insertarse en un mercado laboral. Y muchas veces la gente piensa que, oye, trabajar en el gobierno como que no, eso son unas botellas, o realmente los profesionales que trabajamos en la Autoridad de Innovación están comprometidos. Nosotros hemos trabajado más de 14 horas diarias desde el inicio de la pandemia y realmente les puedo decir de que han venido consultoras aquí a ofrecernos servicios. Nosotros hemos dicho, realmente nosotros, si ustedes tienen un board de directores, un equipo de trabajo en alguna de estas consultoras, mejor que lo que nosotros tenemos aquí, nosotros vamos a buscar sus servicios. Pero realmente tiene que ser mejor de lo que tenemos. Entonces, tener un equipo de trabajo conformado por profesionales indistinto del partido político, indistinto de todo tema político, porque esto es un tema que realmente requiere profesionales con las aptitudes necesarias. Entonces, realmente, para poder combatir el tema de una contención del gasto o una reducción en el presupuesto, lo hemos hecho a través de tener recursos locales que puedan hacer esos desarrollos. Ok. Gracias. A ver, Alexander, creo que usted iba a hacer una pregunta. Sí, correcto, profesora. A ver. Hacia el magíster Luis Oliva, quiero saber su opinión sobre el tema de las clases virtuales. O sea, él es una persona que ya se estudió, se preparó lo más que pudo, pero para la nueva generación que venimos subiendo y para los más pequeños desde que vienen de primaria y secundaria, ¿qué opina de las clases virtuales? Y también sobre si existía algún plan ya planeado muchos años antes sobre pensar en clases virtuales, o sea, o si solo fue de la pandemia hacia acá que se tomó esas medidas. Sí, muchas gracias. Mira, nosotros en el mes de diciembre del año pasado hicimos el lanzamiento de nuestra agenda digital. Esperamos para este diciembre tener una actualización nueva. Pero nosotros, nada de lo que hemos desarrollado fue improvisado. Y realmente, gracias a Dios, existe la agenda digital con sus 84 actividades que no nos van a dejar mentir. Realmente el COVID lo que hizo fue que aceleró quizás algunas soluciones que íbamos a tener en 2 o 3 años, lo hizo que lo sacáramos en 2 o 3 meses. Pero puntualmente en el tema de educación nosotros sabíamos que la estrella del presidente era la educación y teníamos un plan. Pero realmente la adopción de la misma iba a depender mucho de luchar contra realmente lo que siempre se ha manejado, la cultura, romper eso, era el reto quizás más grande para nosotros. Pero realmente cuando arranca la pandemia y se hace que los estudiantes vayan a las casas, nosotros teníamos un plan. Y todavía recuerdo el 15 de abril de este año en cual le dije al presidente, deme 8 semanas para lanzar el primer módulo de clases virtuales que lanzamos en una escuela en el área de Felipillo, y realmente fue sorprendente. ¿Qué opino de lo que vimos y que hemos podido observar en todo este tiempo? Que ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad. Eso es lo primero. Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Y no quiere decir que unos sean más inteligentes que otros, sino que realmente nuestros cerebros están diseñados de maneras diferentes, entendemos las cosas diferentes. Y poder hacer que el estudiante pueda aprender
a su ritmo, repetir una clase, realmente verla una otra vez y sobre todo las plataformas que hemos estado diseñando nos están enseñando con colores, nos están enseñando con juegos. Lo hemos tratado de hacerlo más similar a las redes sociales y hemos obtenido un fenómeno interesante. En estos momentos los niños se encuentran en vacaciones y tenemos 985.000 visitas a los portales de estudiantes en plenas vacaciones, porque los estudiantes encontraron de que realmente estudiar puede ser divertido en muchos casos, porque realmente nosotros los seres humanos no nacimos para aprender en blanco y negro. Mientras más utilizamos nuestros sentidos, más vamos a aprender y realmente más vamos a conservar la información que absorbemos. Sin embargo, no podemos descuidar de que parte del aprendizaje que uno va a llevar a la escuela o a la universidad es el convivir con los otros seres humanos, porque de ahí es donde nace la disrupción, de ahí es donde nace realmente todas las ideas innovadoras. Si nosotros no convivimos, que esa es una facultad que jamás las máquinas van a poder superarnos, por más inteligencia artificial que sea, es que realmente cada vez que nosotros convivimos con otras personas, nos empezamos a llenar de experiencias. Entonces las clases al futuro probablemente van a ser semipresenciales, porque probablemente ese compañero de trabajo en el futuro va a ser tu socio de una empresa, el futuro puede ser tu subalterno o tu jefe, o realmente va a ser alguien que te brinde servicios. Entonces por eso es importante de que no lo abandonemos, de que realmente un entorno semipresencial quizás es el futuro de la educación. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. ¿Cuándo sabemos, Diga, Javier. ¿cuándo sabemos que un edificio es inteligente y cómo, y si este tipo de edificación ya está en Panamá o si se proyecta a futuro este tipo de tecnología en la ciudad de Panamá? Bueno, como decíamos, ¿verdad? En la conferencia, y además también dijo algo el ingeniero, y es que cuando hablamos de edificios o infraestructura o ciudad inteligente, estamos hablando acerca de conexión digital. Entonces, un edificio podemos decir que es inteligente cuando la información que entra a él y se genera en él puede estar compartida con los ciudadanos. Pero si hablamos ya de características, por ejemplo, de un edificio inteligente, podríamos decir que es un edificio que es seguro, que permite que haya eficiencia en su uso, ya sea que sea de residencia o que sea de oficina, ¿verdad? Lograr eficiencia tanto en el uso de la energía, el control del uso de la energía más bien, ¿verdad? Decimos también que es ecológico y por eso es que conocemos ahora que hay tantas certificaciones que nos dicen cuando un edificio es verde, por decir algo, ¿verdad? O que es sustentable. O sea, ¿por qué? Porque ayuda a reducir muchos elementos que causan la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí decimos que también es inteligente porque es ecológicamente sostenible. Y tiene mucha flexibilidad también, pues. Entonces, todo esto va ligado definitivamente a los elementos digitales que puedan estar insertados en él y que ayudan a que el ciudadano o el usuario del edificio pueda sacar beneficios de todas esas tecnologías que son aplicadas al edificio, ¿no? Así que realmente es un conglomerado de elementos que permiten. En cuanto a Panamá, si hay algún edificio inteligente, bueno, no podríamos decir que son completamente o 100% inteligentes, pero siempre se habló mucho, hace muchos años, del edificio Credit Corp Bank y se le decía que es un edificio inteligente. No sé si lo recuerdan, pero en esos tiempos, ¿por qué se decía que este edificio era inteligente? Porque tenía elementos de tecnología insertados en su diseño, como por ejemplo los elevadores
que te hablaban, que te decían ya llegaste a tu piso, vas al piso tal, ¿verdad? En ese momento, hace 15 años creo, más o menos, eso hacía o convertía este edificio en inteligente. Ahora, sin embargo, la mayoría de los edificios tienen mucha tecnología, como por ejemplo, para entrar a los edificios tienes que pasar por unos sistemas de seguridad, o por ejemplo, lo que son la iluminación, si no está en uso un espacio, la iluminación se apaga automáticamente, cuando entras al espacio se enciende, y así sucesivamente. Hay varios edificios aquí en Panamá que ya tienen muchos elementos que lo podrían calificar como edificio inteligente. Sin embargo, los niveles incluso de certificación pueden variar para determinar esto. Por otro lado, también pues tenemos la autoridad o el Código Verde que también pues maneja el Estado, en el cual se están implementando normas para que Panamá pueda ir mejorando el tema de la sostenibilidad en los diseños y las construcciones. Así que realmente creo que Panamá está muy enfocado en ir en esta ruta, como quien dice, en la ruta de las ciudades inteligentes, ¿no? Bueno, pues una pregunta para el ingeniero. Se conoce que en el 2015 la ONU lanzó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Existen 17 objetivos. De estos 17, para mí el que más se apega al tema es el número 11, que habla sobre las ciudades y comunidades sostenibles. Quisiera saber cómo el gobierno o el país está trabajando en ese objetivo. Si conoce sobre ese tema. Sí, mira, sobre el tema de los ODS, realmente el Ministerio de Desarrollo Social, que es una de las entidades que está llevando esto a cabo y el cual le rinde los informes a los organismos internacionales, y que para el 2030 esperemos que hayamos logrado la consecución de los mismos, porque básicamente es eso, ¿no? Hay ciertos hitos que debemos alcanzar y que en este momento parte de los gobiernos locales, llámese el municipio de Panamá, están trabajando ya en eso, en ver cómo nosotros logramos los ODS. Pero realmente no es un tema de llegar por llegar, es realmente también crear una cultura dentro de los ciudadanos, porque cuando tú empiezas a hablar de una ciudad sostenible, es una ciudad que realmente hace uso eficiente de la energía, es una ciudad que realmente hace uso correcto de los desperdicios, es una ciudad que realmente reutiliza gran parte de la energía que se pueda recolectar para sacarle provecho, es una ciudad que realmente tiene unas políticas de saneamiento y de reciclaje importantes. Entonces, realmente cuando nosotros vemos los ODS es una parte de todos, o sea, es algo que no solo es un tema propio del Estado, sino que también de las empresas públicas, de las empresas privadas, de los ciudadanos, de los gobiernos locales. Entonces es un trabajo de todos y armonizar eso realmente es parte de lo que se está buscando. Yo te puedo decir que parte de las políticas que nosotros como gobierno hemos estado implementando y que la Secretaría de Energía ha estado muy activa en eso, ha sido, por ejemplo, el tema de no permitir que se importen equipos electrodomésticos o equipos de refrigeración sin que no estén realmente rotulados de cuánto es la eficiencia, de que no se importen estos equipos sin realmente tengan un nivel energético óptimo, y realmente la búsqueda de nuevas fuentes de energía sostenible y que realmente las mismas tengan algunos beneficios para los que deciden implementarlas. Excelente, así mismo es. Ok, se nos ha extendido un poquito el tiempo, así que vamos a ver la pregunta de Duarte y bueno, cerramos. Sé que muchos de ustedes todavía tendrán algunas preguntas, pero el tiempo del ingeniero es valioso, así que... Sí, entendemos, profe. A ver. Buenas noches a todos los participantes, a los ponentes, a los expositores. Mi pregunta va a la Autoridad de Innovación Gubernamental. ¿Qué tanto se involucra esta autoridad en lo que es materia de construcción? Porque yo estoy elaborando
una investigación acerca de la arquitectura sostenible. Y entonces en una encuesta elaborada, la población o la ciudadanía carece de lo que la ciudadanía conoce acerca de autoridades o instituciones que vayan en pro de este movimiento. Entonces, quisiera saber la autoridad qué tanto se involucra en lo que es el sector de la construcción y hacia dónde va proyectada. Sí, gracias. Se me olvidó algo en la pregunta anterior. En el tema de transporte público también es muy importante. Yo soy miembro también de la junta directiva de Mi Bus y les puedo decir que estamos invirtiendo en nuevos buses ecológicos. Ya tenemos varios buses que son eléctricos y se tiene planteado que una vez vayamos cambiando la flota vaya yendo hacia buses eléctricos. Entonces eso es también algo que estamos trabajando desde el lado gubernamental, ¿no? En cuanto a la pregunta que me acabas de hacer, mira, nosotros estamos trabajando en conjunto con CAPAC. Te puedo decir, por eso que sea algo de BIM, porque realmente nuestro rol en esto es más de promotor que realmente sea parte de las funciones propias de la autoridad. Como muchos sabrán, en gobierno solo puedes hacer lo que la ley te permite. Entonces se escapa un poco de nuestras funciones el tema de construcción. Sin embargo, nosotros te puedo decir que como promotores hemos apoyado a que se den a través de las infraestructuras, salones de conferencia y todo lo que son llámese la nube gubernamental o las redes de internet, proporcionar esto para que se puedan hacer cursos y sea más económico, que se empiece a fomentar el uso de esta tecnología. Nosotros tenemos un instituto en la Ciudad del Saber que hemos puesto a la disposición tanto de las universidades como de los gremios para que se empiece a impulsar este tipo de metodología, y estamos trabajando también en conjunto con el Ministerio de Vivienda y otras instituciones para que en la parte de todo lo que son los diseños arquitectónicos y también todas las especificaciones que en su momento también son aprobadas por los municipios, se incorporen o se puedan estandarizar certificaciones tipo LEED, por ejemplo, para temas de edificios ecológicos, y que realmente también se puedan incorporar estas tecnologías de domótica para hacer el uso eficiente. Cuando preguntaban por el tema de qué hacía un edificio inteligente, un elemento importante es que realmente el uso de los aires acondicionados sea eficiente, porque muchas veces las temperaturas que realmente se requieren en diferentes lugares de los espacios del edificio no necesitan estar en una temperatura más baja a la que realmente los seres humanos nos sentimos cómodos. Entonces, eso realmente es parte de todo lo que es esa parte de construcción, pero que se incorporan especificaciones para que esto sea una realidad en el corto periodo de tiempo. Sí, realmente, dando un detallito de esa parte, sí que definitivamente es como siempre le he comentado a los estudiantes, el hecho de que no se nos ha entrenado en un sistema de sostenibilidad, porque podríamos decir que son conceptos nuevos. Sin embargo, eso es un concepto que nuestros antepasados arquitectos, diseñadores, utilizaban a diario, porque no existía el aire acondicionado, ¿verdad? Eso fue como que una comodidad para los diseñadores, diríamos. Entonces, hay que volver a esos temas de las energías renovables, de las energías verdes. Por eso tenemos lo que es la ventilación natural, tenemos lo que es el uso de la orientación para saber cuándo el sol está más caliente de un lado que del otro, y poder ir organizando nuestros diseños en ese sentido de poder desde la construcción misma ya tener un ahorro energético sin necesidad de estar implementando mayores fuentes o mayores equipos, por así decirlo. Como decía el ingeniero, o sea, ¿por qué tengo que tener todo un edificio con una temperatura de 20 grados si no es la temperatura más cómoda para el ser humano? Porque se supone que debemos estar entre los 24 grados. ¿Y por qué tenemos que tener un aire acondicionado con esa temperatura en un área que no lo necesita? Entonces, es allí donde entran todos estos sistemas
¿verdad?, de control que permite llegar a un uso óptimo de la energía, ¿no? Y bueno, profesora, para muestra un botón, estoy en uno de los pocos edificios LEED de la ciudad. Si ustedes pueden ver, mis paredes son de ladrillo, así que nosotros promovemos el uso de estas tecnologías. En el techo de este edificio tenemos paneles solares y realmente tenemos que predicar eso como promotores. Y nuestra Correcto. nueva sede que estamos diseñando para Ciudad del Saber está basada totalmente hecha en BIM y realmente tiene un grado de certificación LEED bastante importante que quizás en el momento en que esté construida va a ser un referente en Panamá. Ok, y eso es bien importante, de que desde nuestro diseño ya empecemos a orientar a tener una certificación LEED desde antes de la construcción, y eso nos garantiza que incluso durante la construcción podamos, como decía usted hace un rato, tomar mejores decisiones en cuanto al uso de materiales, incluso al ciclo de vida de los materiales que utilizamos, que es un elemento sumamente importante hoy día en el tema de la sostenibilidad. Así que bueno, entonces, profesora Virginia, no sé si despedimos el foro en esta hora, agradeciéndole al ingeniero pues su participación, que ha sido excelente. Muchas gracias y siempre a la orden. Que estén muy bien, que tengan buenas noches.